¿Qué tal, amigas y amigos de Médico Historiador? Hoy es un gran gusto contar con la presencia de un sacerdote, amigo, compañero, confidente, pues todo se puede decir del padre Jaiciel Gregorio Ruiz Cervantes, quien es aparte de un gran amigo, también una persona con una capacidad intelectual envidiable, aunque dirá que no, pero finalmente sí lo es. Y el padre aceptó de muy buen gusto charlar conmigo y con ustedes el día de hoy de un santo pues bastante importante para nuestra diócesis y para el país, Santo Toribio Romo González. Padre Jaiciel, bienvenido a su casa, médico historiador. Hola, muy buenas noches, doctor Everardo, y muy buenas noches a todo el auditorio y todas las personas que nos estarán viendo y nos estarán siguiendo a través de esta transmisión y de las posteriores para darles a conocer esta apasionante vida de Santo Toribio Romo. Un gusto saludarlo, volverlo a ver, y aquí estamos a sus órdenes. Sí, también agradecer al padre, como a todos los anteriores ponentes, porque tiene una agenda muy apretada, muchísimas actividades realmente, y agradezco mucho, mucho el tiempo que nos brinda el día de hoy para platicar de la vida de un personaje como Santo Toribio Romo González, a quien mucha gente conoce como el patrono de los migrantes, que también sabemos tiene un santuario cercano a San Juan de los Lagos, sitio donde él nació, fue su cantamisa, aunque no fue donde él sufrió martirio precisamente. No sé quién me platicó el otro día que es de los pocos santos que se robaron, digamos, de la tierra de martirio a su tierra natal o algo así, ¿no? Me refiero en cuanto a que generalmente es más venerado donde es martirizado que en el lugar de origen, y aquí fue Jalos, la gente de Jalos y de esta diócesis, quienes hicieron todo por tener a Santo Toribio Romo en este lugar en Santa Ana de Guadalupe, donde es venerado, y se hizo un santuario, además muy famoso por quien lo hizo, que el padre nos irá contando. Padre, pues entonces, ¿quién es Santo Toribio Romo González? Pues me gustaría resaltar mucho en esta charla que vamos a tener, doctor, acerca de que es un gran ser humano, un gran cristiano, un gran sacerdote. Este, de lo que me gustaría compartir de él, sobre todo voy a resaltar mm, muchos de los acontecimientos, muchas de las actitudes que nos hacen ver que detrás de esta persona tan venerada, de esta persona que ha traído a tantas personas a la fe, hubo un gran ser humano, ¿verdad? Que se gestó aquí en nuestra tierra, en estas tierras flacas, diría Agustín Yáñez, en estas tierras tan sencillas, pero también tan llenas y tan ricas de fe, bendecidas por la Santísima Virgen María. Santo Toribio Romo lo sabemos, ¿verdad? Nace un 16 de abril del año de 1900, inaugura el siglo, nace un lunes de Pascua, prácticamente terminando el domingo de resurrección. Este niño es un niño que nace en la semana más alegre de nosotros como cristianos, que es la semana de Pascua, hijo de Patricio Romo y de Juanita González. Su familia en total fueron siete hermanos. Vamos a hablar mucho de María Marcos, más famosamente conocida como Kika, que fue fundamental eh, para su desarrollo vocacional y durante toda su vida sacerdotal. Hablar también un poquito de que la familia en la que nació Santo Toribio Romo es una familia de fe muy arraigada, una familia muy sencilla, incluso pobre, muy pobre, y que sin embargo tenía unos valores grandísimos de fe, de solidaridad, de constancia. A tal punto, es una anécdota que me adelanto un poquito, pero cuando está muriendo la mamá de Santo Toribio Romo, nos cuenta su hijo, también el futuro padre, Román, antes de su muerte, cuando sus hijos comienzan a llorar porque están viendo que está muriendo, su mamá en un momento todavía de lucidez les dice, no, llorar no, al cielo se llega cantando, al cielo se llega cantando, para que veamos un poquito quién está detrás, ¿verdad? De este gran personaje, unos grandes padres, una gran familia con mucha fe. Una vez bueno, ya, ¿cómo transcurre la infancia de Santo Toribio Romo? ¿Cómo es esta vivencia familiar, como ahorita le marcaba con su mamá? Sí,
yo pudiera catalogar con una frase bíblica este momento de la historia de Santo Toribio con aquella bienaventuranza del Evangelio de San Mateo que dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas de las características que tenemos de Santo Toribio en el momento de su infancia nos hablan de un alma grande, un alma limpia, un alma muy sencilla, con una sensibilidad por las cosas de Dios que podemos encontrar en este santo, sin rarezas, sin absolutamente ninguna rareza, pero sí un alma muy abierta a Dios. Uno de las anécdotas, de las historias que nos cuentan los propios testigos de la infancia de Santo Toribio es esta narración del día de su primera comunión. Recordará usted, doctor, que el día de la primera comunión en la homilía, el padre les hablaba a los niños que era el día más bonito de toda su vida. María Marcos, Kika, relatará que ya en la noche, terminada la fiesta, terminado el jolgorio de una primera comunión, encontró a Toribio niño llorando. ¿Qué tienes, Toribio? Pues es que se está terminando el día más feliz de mi vida. Y ella, que va a ser una promotor muy importante vocacionalmente, le dirá, hoy se termina este día, pero si tú te entregas a Dios como sacerdote, lo podrás tener y podrás gozar de esa felicidad todos los días hasta la eternidad. Habría también una cosa interesante de decir de la familia de Santo Toribio, es que su casa era una casa donde los sacerdotes que iban a la comunidad rural a celebrar la misa, se quedaban ahí, comían ahí. Por eso esta gran relación de los sacerdotes con la familia de Santo Toribio, con Kika. Esta casa hoy está sustituida con una pequeña ermita que se encuentra ahí en Santo Toribio Romo, Santana de Guadalupe, dedicada precisamente a la Sagrada Familia. Cuando los peregrinos vayan a ese santuario, encontrarán que a un lado se construyó una especie de réplica. No es que sea la casa de Santo Toribio, sino que es una réplica porque la original estaba donde actualmente se encuentra esta pequeña ermita, esta pequeña capilla dedicada a la Sagrada Familia. ¿A qué edad entra Toribio al seminario de aquí de San Juan? Sí, esto es muy interesante, ¿verdad, doctor? Porque en esta sensibilidad que se va desarrollando en Toribio, empieza a denotar algunos signos vocacionales, deseos desde muy pequeñito de querer ser sacerdote. En alguna ocasión, por ejemplo, cuenta Kika que cuando su hermana, cuando ella estaba tejiendo, bordando un alba de un sacerdote de los que iban ahí a su casa, Toribio niño llega, la toca, la ve y le dice, yo quisiera tener una como estas. Y Pola, la hermana de Toribio, le dice, la mía no se hizo para el hocico de los burros. Kika, reaccionando, le dice, está bien, es cierto, y mirando con una mirada un poquito amenazante a Pola, nos cuenta el padre Román, le dice, está bien, no se hizo para el hocico de los burros la miel, pero si tú quieres y es tu vocación, tú podrás tener una como estas para ti si llegas a ser sacerdote. Piense, doctor, a los 8 años un niño se decide y quiere comenzar a estudiar, de hecho se baja a los Totitlán, porque ya tiene en mente querer ser sacerdote. Este niño que jugaba a las misitas, este niño que jugaba a dar sermones con los compañeros del rancho, junto con Kika que decide no casarse precisamente para apoyar a Toribio, se van a Jalostotitlán para establecer un régimen de vida muy duro con tal de sacar adelante sus primeras letras. Levantarse a las 4, 3 de la mañana a moler el nixtamal, a vender tortillas, a ir a misa, Toribio repartiendo en las calles de Jalos estos paquetes de tortillas. Terminando la escuela, va y visita al Santísimo, vuelve a ayudarle a Kika, van al Rosario por la noche, preparan el nixtamal para el siguiente día, hasta que después de prácticamente 4 años en Jalos, ingresa al seminario de San Juan de los Lagos, nuestro seminario que cumple como diócesis 50 años, aunque lo dirá usted mejor, porque ha investigado más, este seminario auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, el día 15 de octubre
de 1912, cuando entra finalmente en lo que hoy es la presidencia municipal, era el seminario. Y lo que dice también usted es muy interesante. Un niño de un área rural, porque aunque aparentemente hoy Santa Ana no queda tan lejos de la parte, digamos, más urbana, o urbanizada, perdón, de la región, en aquel entonces las distancias eran bastante importantes, la cuestión económica, todo esto que tuvieron que solucionar un niño de 8 años con la mentalidad ya fija en ser sacerdote y tener que hacer todas esas actividades para poder lograrlo, ¿no? Y que además también no era tan fácil, aparte llegando ya a San Juan al seminario, porque aparte implicaba, pues, comprar útiles, comprar ropa para vestir para el seminario. Recordábamos con San Pedro Esqueda que mucha gente de San Juan apoyó a Pedrito con comprarle zapatos o comprarle ropita o apoyarlo con libros, etcétera. Y eso que era niño de aquí de San Juan, San Pedro Esqueda. Ahora Santo Toribio, que viene de una comunidad rural como Santa Ana hasta San Juan, y además inmerso en un ambiente, pues, con muchos estudiantes de otras partes de la región. ¿Cómo vivió Santo Toribio su vida como seminarista? ¿Cómo fue? Sí, de ser pastor en su comunidad, ¿verdad? Que sí se le recuerda cuidando el ganado, cuidando lo poco que tenían en su casa, pasa a querer ser pastor, a imitación del buen pastor Jesús, en este, digámoslo así, ahora emérito, perdón, en este glorioso seminario de San Juan de los Lagos. En primer lugar, pues se sorprende porque encuentra varios paisanos suyos de Jalostotitlán. En él lo sabemos todo, en ese seminario también se desarrollaron grandes personalidades como el beato Anacleto González Flores, como San Pedro Esqueda, entre otros personajes muy importantes de la vida política y social de nuestro país. Inicia clases en noviembre de 1912 y es considerado en los informes que se tienen de él aquí en el seminario que como un muchacho, es un muchacho adolescente, 12 años, juguetón, alegre, bromista, es muy inquieto, ¿sí? Es muy inquieto. De hecho, el padre Román nos narra de una reprimenda incluso a la usanza antigua que recibe Toribio precisamente por faltarle el respeto a una muy notable señorita de San Juan de entonces. Pero como bien lo dice, doctor, Santo Toribio sufrió de alguna manera también y tuvo que saber afrontar un tanto, vamos a decirlo hoy en nuestras palabras, de discriminación por su origen. Ujú. Este, era objeto de burlas, ¿verdad? Por lo rancherito que era su apodo en el seminario, será el Chirlo. Eso no sabía. Eh, y le va a durar prácticamente durante toda su vida del seminario, porque los apodos del seminario parece que duran para siempre. Sí. Eh, de hecho, el padre Román, su hermano, rescata en unas memorias que escribe el mismo Santo Toribio, que incluso en las cuestiones de calificaciones, él sintió en algún momento como pudo haber sufrido una especie de injusticia, ¿sí? De injusticia. Sin embargo, esto no mermó su ánimo, esto al contrario, en vez de echarlo para atrás, se dice coloquialmente, lo impulsó a seguir en aquel sueño que él tenía de llegar a ser sacerdote. En San Juan permanece 8 años, ¿sí? Muy bien. Prácticamente toda su adolescencia y el inicio de su primera juventud. Ya más grande, ya más preparado, ya más desarrollado, le gusta mucho desarrollar la catequesis infantil. Ujú. De hecho, va a muchas comunidades rurales y esto mismo lo va a hacer en su comunidad en Santa Ana cuando vaya de vacaciones, debajo de un mezquite. Actualmente ese mezquite está resguardado y es donde está el museo ahí en Santa Ana de Guadalupe. Bajo ese mezquite él daba su catequesis con mucha ilusión. Además, otra cosa que se me hace muy interesante y que va a marcar mucho a Santo Toribio, algo desconocido prácticamente por muchos, es que comienza este joven seminarista a ser un promotor de la doctrina social de la iglesia.
Si usted recuerda, doctor, la Rerum Novarum, eh, proclamada por el Papa León XIII en 1891, prácticamente vino a revolucionar la manera como la iglesia tenía que afrontar las cuestiones sociales, las cuestiones de los obreros, las cuestiones de la desigualdad. Y Toribio, este joven, como todos los jóvenes que les gusta querer cambiar el mundo, va a ser uno de los más interesados del Seminario de San Juan en hacer un promotor vocacional. Funda junto con otros la ACJM en el seminario, estudia y promueve el Rerum Novarum y, atención con esto, promueve las escuelas nocturnas para obreros en San Juan. Mire qué Lo interesante. vamos a ver después, que este interés por lo social, este interés por hacer algo por la gente necesitada, abandonada, le va a acarrear un poco de problemas. De hecho, no sé si sepa que ya en el mismo San Juan, siendo seminarista, se le trató de asesinar a balazos en el callejón, creo que se llama de El Ratón, no, el callejón Salsipuedes, Ah, sí. por Ujú. algo se llamaba así, callejón Salsipuedes, lo ubicará usted mejor, donde se le intentó asesinar precisamente porque estaba promoviendo de alguna manera los derechos, el desarrollo integral de las personas trabajadoras. ¿Cómo se le hace este dato, doctor? Eso es bastante interesante, ¿eh? Fíjese que eso no lo conocía. No, de hecho, a veces pensamos que nada más el Beato Anacleto había formado este grupo de, pues, de muchachos, ¿no? Ay, se me fue el nombre, pero bueno, este grupo, digamos, social, político social, no sé, que fundó Anacleto también aquí en San Juan, y ahora descubrir que también Santo Toribio tuvo esta inquietud tan importante, no, realmente no lo sabía. Y fíjese que viene entonces a confirmar algo que dijo un exalumno también del seminario, licenciado José María Padilla, años después de estudiar en San Juan, fue director del Departamento de Lenguas Muertas de la actual UNAM. Él al referirse a este seminario de San Juan, auxiliar todavía en aquel tiempo, le pone el nombre de la Atenas y la Meca del Saber, De la sin, región, sin, claro. sin detrimento de Lagos de Moreno, que sabemos que es la Atenas de Jalisco, ¿verdad? Pero, porque recordar que el padre Gesiel es de Lagos de Moreno, pero no hay ninguna rivalidad, hay mucha amistad entre Claro que no. tanto que es vicerrector de este gran y benemérito seminario de San Juan. Pero bueno, esta frase que José María Padilla le dedica a este seminario sobre este mote, digamos, de la Atenas y la Meca del Saber, hace pues coincidir con lo que usted dice, que este grupo de jóvenes formados en este seminario tenían muchas inquietudes y no nada más era la inquietud, sino que la ponían en práctica. Sí, así es. Y además de lo social, por ejemplo, su hermano, investigando junto con sus compañeros, descubre que Toribio fue un promotor de fútbol, de una asociación de fútbol en el mismo San Juan, o sea, y lo describe que era uno de los seminaristas más entusiastas, más animosos en este sentido. También por ahí eh, buscó crear una especie de mini compañía teatral, ¿verdad? Por ahí las actas de los mártires, de las actas procesuales para su canonización, incluso hablan de una obra que él escribe, curiosamente, dedicada a los migrantes, ¿sí? Dedicada a los que se iban al norte. Hasta la fecha yo no he tenido acceso a su contenido, no he tenido acceso a qué escribió en esta especie de obra de Toribio, pero para que veamos toda la integridad, ¿verdad? Toda la complejidad de este seminarista, muy ilusionado en ser sacerdote, pero con los pies en la tierra, con los pies en querer ofrecer a su pueblo una salvación de alguna manera integral, ¿sí? Y también creo que recalcar aparte, además creo el apoyo quizás, o quiero pensar también de los formadores también de este mismo seminario, ¿no? Porque hemos leído últimamente sobre algunas biografías de profesores, tanto laicos como sacerdotes, que venían, varios de ellos de Roma, incluso recién llegados de estudiar de Roma,
a ser maestros aquí en San Juan, a ser o rectores o ser formadores. Entonces, me imagino que traían estas ideas muy frescas de allá, de Roma, digamos, de Italia, todo lo que se venía generando, estos movimientos que para recordar en aquella época pues no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de estas cuestiones, obviamente, y las noticias tardaban en llegar bastante tiempo, o años incluso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaban a veces en darse cuenta de encíclicas o de estos cambios en algunos temas en la iglesia? Y este seminario, al tener sacerdotes tan jóvenes incluso y recién llegados de extranjero, quizás también facilitaba mucho el acceso a la información, ¿no creo? ¿Cómo ve esto? Sí, claro. Como usted bien lo comentaba hace un momento, o sea, el seminario como tal, no solamente el seminario auxiliar, sino yo creo que prácticamente todos los seminarios, independientemente de que sus alumnos lleguen a ser sacerdotes o no, al final de cuentas es tanto el bagaje cultural, social e intelectual que se aporta al seminarista, que es capaz de enriquecer en todas las dimensiones a todos los pueblos que le circundan. Entonces, por eso recalco pues esta labor de nuestro seminario en sus raíces, ¿verdad? En sus raíces, ahora que estamos en este año jubilar de nuestro seminario diocesano. Otro punto también interesante que se me pasaba a decir de esta época es que Santo Toribio, de alguna manera, va a ser uno de los principales promotores de la construcción de la capilla que hoy se eleva sobre este montículo importante que tenemos en Santana de Guadalupe, llamado La Mesita. Aunque otro catequista fue el de la idea original, Toribio, por ser el seminarista, su palabra ya tenía algo de peso en la comunidad y va a ser uno de los principales promotores durante esta época del seminario, estando en el Seminario Auxiliar de Guadalajara, para empezar a construir esta capilla que van a dedicar también por motivación principal de Santo Toribio Romo a la Virgen de Guadalupe. Y así aquella comunidad rural que solamente tenía el nombre de Santa Ana va a pasar a ser Santa Ana de Guadalupe. Esta capillita va a estar terminada, empezó como seminarista, nadie sabe para quién trabaja, pero yo creo que él sí sabía un poco. Va a ser terminada precisamente el día de su cantamisa a las 4 de la mañana, prácticamente a unas horas de que él inicie con su primera misa. Ahí Kika recordará también después de fallecido que siendo niño Santo Toribio, en esta sensibilidad que tenía de esta alma tan pura, en alguna noche muy estrellada, tachonada de estrellas, llega a decir, viendo a este cerrito desde la parte inferior, ahí en la mesita se encuentra el cielo. Y como lo dirá Santo Toribio Romo, prácticamente será una profecía porque ahí estará después también Jesús Eucaristía. ¿Y dónde está Jesús? Pues está el cielo. Fíjese qué interesante. Y todo esto, para empezar, digo, antes de concluir el templo, en 8 años nada más de ser, perdón, de ser estudiante en San Juan, perdón. Y también cuando ya termina aquí en San Juan, creo que aquí ya eran 2 años de humanidades, me parece, que era digamos, lo que sería preparatoria para nosotros el día de hoy, más 2 años de seminario, previo a pasar a Guadalajara con sus estudios, y habíamos leído que el rector de San Juan mandaba los expedientes de los muchachos candidatos a continuar a estudiar en Guadalajara, y el rector de Guadalajara era quien revisaba a estos candidatos y decía quién iba, quién no, no sé, él ahí hacían un discernimiento, me imagino, una revisión a conciencia, y aún así los que pasaban a Guadalajara tenían que seguir solventando sus gastos propios, les daban una beca, veíamos que les daban un apoyo de un cuarto, un catre, pero cada quien llevaba pagaba sus libros, su ropa, etcétera. Entonces, ahora salir todavía de la región, salir de esta zona de San Juan hacia la capital del estado, a la urbe, a la gran urbe, a un lugar totalmente desconocido para Santo Toribio. ¿Cómo es esta transición? ¿Cómo vive esta situación Santo Toribio? Sí, su estancia en el seminario de San Juan
pues termina precisamente en el año de 1920, cuando ya él cuenta en esta primera juventud, y termina su estancia en San Juan precisamente recibiendo las órdenes menores de manos del gran arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. De hecho, a este joven seminarista le corresponde dar el discurso de bienvenida por parte de la ACJM, por lo tanto ya es un joven preeminente dentro de sus compañeros, porque es el que recibe a Monseñor Francisco Orozco y Jiménez. Recibe estas órdenes en la entonces creo que es colegiata, ¿verdad? Aún la colegiata de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, o ya Todavía usted no, lo sabrá mejor. aún era santuario. Aún era santuario. Sí. ¿Sí? Recibe ahí estas órdenes menores para inmediatamente pasar ahora sí al seminario de Guadalajara. Entonces, en San, Vuelve a pasar, perdón, entonces, en San Juan se recibían las órdenes menores. por lo menos lo que yo puedo decir del caso de Santo Toribio, él las recibe, no sé si por esta visita, de hecho ya Francisco Orozco y Jiménez anda en estas primeras huidas, anda de fugitivo ya prácticamente, pero llega a San Juan y les otorga las órdenes menores. Pasa a Guadalajara y otra vez, ¿verdad? El rancherito, el chirlo, se nota que viene de una comunidad rural, pero para él no es de ninguna manera pues algo que lo desanime en su vocación, sino que al contrario sigue adelante y se gana el respeto y la amistad de los entonces citadinos seminaristas de Guadalajara. El 7 de agosto ya de 1921 da un paso definitivo. Y para qué hay que entender cómo era el proceso de ordenación antes del Concilio Vaticano II. El paso definitivo prácticamente para una persona era el subdiaconado. Para nosotros en la actualidad es el diaconado. Antes del Concilio Vaticano II estaba esta orden ya de las mayores, se le nombraba, ¿sí? Que era el subdiaconado, porque cuando se admitía y se recibía esta orden, prácticamente ya hacían el juramento de la castidad perpetua o el celibato, ¿sí? Ya podían acceder a tocar, a trasladar los objetos sagrados y además también ya les obligaba a rezar el oficio divino. Sabe, doctor, que Santo Toribio, por eso hablo de esta humanidad tan bonita de este santo, escribe una oración el día en que recibe su subdiaconado. Y en esta oración que tenemos, gracias a Dios tenemos, le consagra a Jesús, a María y a José el don de su celibato. Él sabe, se conoce, es joven, se conoce y sabe lo difícil que ha sido y que va a ser vivir su castidad, pero es un joven valiente que al final de cuentas da el paso por Jesús y hace esta oración pidiéndoles su intercesión y su ayuda. Es una oración muy bonita que prácticamente todos aquellos que en algún momento tengan que dar este paso, valdría la pena leerla porque se ve las ganas de un joven que se conoce muy bien humanamente, pero y que sabe pedir ayuda en este sentido. Un año después, el 3 de septiembre de 1922, es cuando ya recibe el diaconado, va a su familia, de ahí se trasladan a Santa Ana, por primera vez sus papás reciben la comunión de sus manos, para llegar finalmente al 23 de diciembre de 1922, vísperas, unos días de la Navidad, donde finalmente es ordenado sacerdote por Francisco Orozco y Jiménez en la Catedral de Guadalajara a las 6 de la mañana. Nada más, qué maravilla esto. Nada más como un pequeño paréntesis, recordar que a Toribio Romo le toca vivir una época muy compleja en el país, Sí. muy complicada porque son tiempos de mucha persecución, literalmente encarnizada contra la iglesia y lo que huele a iglesia. En este caso, los mismos seminaristas se veían en riesgo, en peligro de muerte muchas veces, y le toca vivir un momento muy complicado de estos enfrentamientos del gobierno
directamente contra la iglesia, a pesar de que la mayoría de la población eran fieles católicos, la gran o inmensa mayoría todavía lo eran, era un pequeño puñado nada más, digamos, los contrarios en ese sentido, y él vive momentos muy complicados, por eso lo que el padre mencionaba de que intentan matarlo en San Juan por apoyar al obrero, y valga el comercial, si recordamos la película de Cantinflas, del Padrecito, cuando Cantinflas, digamos, en la película Sí, intenta enseñar a la gente del pueblo sus derechos, este hombre, pues rico potentado del lugar, trata de quitárselo del camino a como del lugar. Realmente es una fotografía un poco cómica quizás, pero enmarca una realidad que se vivió como el padre lo ha hecho saber. Entonces era un riesgo ser sí. sacerdote en ese entonces, y que Toribio aceptara continuar a pesar de todas las complicaciones que esto iba a traer, porque como bien decía el padre, el señor arzobispo de Guadalajara, don Francisco Bosco Jiménez, andaba del tingo al tango, siempre al pendiente de su grey, creo que un arzobispo hecho y derecho, pero a pesar de ello también buscaba pues cuidar su salud, obviamente su vida, y le tocó vivir momentos muy complicados. Y afortunadamente, digamos, generalmente corría para acá, para San Juan y Lagos, a esconderse, ¿no? Nuestro amado obispo, arzobispo, perdón, don Francisco. Entonces, es nada más para enmarcar esta cuestión que toca vivir a Santo Toribio. Tengo una duda nada más. ¿El padre Román era mayor o menor que Toribio? Era menor que Toribio, fue el último hermano de Toribio. De hecho, se va a ordenar cuando el padre Román, de hecho, cuenta en sus memorias acerca de Santo Toribio, que él escribe de una manera excepcional acerca de su hermano, que la ordenación sacerdotal de su hermano va a ser también para él un momento muy importante para decidirse, ¿verdad? Como tal, también a llegar a ser sacerdote. Y también está, por ejemplo, el padre Héctor Medina, en la charla previa de San Pedro Esqueda, nos comentaba que también San Pedro fue, creo que uno más Claro. de los padrinos o padrino de Toribio. ¿Era uno, eran varios? ¿Cómo era esta situación del, de la misa, de la ordenación? Sí, probablemente fue una de, no estoy muy seguro, pero es probable que San Pedro Esqueda haya tenido alguna intervención dentro del seminario auxiliar de San Juan. Sí. Por lo tanto, ya se conocía, Ujú. ¿sí? Y en algún documento que por ahí vi también en el Museo de Santa Ana, al parecer es en la ordenación, donde le ayuda este santo sacerdote que también Dios hizo coincidir, porque una cosa muy interesante, doctor, los santos nunca se dan de manera aislada, se dan en racimo, Ujú. se dan como en comunidad, se dan en sinodalidad, ahora que el Papa Francisco nos ha insistido en este caminar juntos. La santidad es en racimo y por lo mismo tenemos estas grandes figuras de santidad unidos. Mm, este padrinazgo probablemente se dio en esta gran fecha que es para Santo Toribio Romo su cantamisa, que se dio el 5 de enero del año de 1923. 4 de la mañana se cierra la última bóveda de la capillita, se da un repique porque finalmente pudieron terminarla, se preparan todos, está ahí su familia y celebra lo que para él será, según una carta que le escribe a un sacerdote un año después, uno de los días o el día más feliz de su vida. Gracias a Dios tenemos también una carta, esta carta, donde él recuerda con muchos detalles su primera misa. Recuerda el templo lleno de incienso, su familia llorando, recuerda el cantamisa. El padre Román recordará qué se dio de comer, caldos de pollo, moles, la música que hubo. El primer sacerdote de esta comunidad rural era prácticamente un acontecimiento de fe grandísimo, ¿verdad? Que se haya dado una vocación sacerdotal en aquel ambiente. De hecho, es muy interesante la estampita
que mandó imprimir Santo Toribio para su ordenación. Regularmente los sacerdotes tratamos en la invitación poner como un recuerdo y escoger una frase bíblica, Ujú. escoger algo que nos identifique, que resuma lo que es para nosotros la ordenación sacerdotal. Pero Santo Toribio no escogió una ni dos, sino tres frases bíblicas con las cuales encabeza la invitación a su ordenación. Y son muy interesantes. La primera de ellas, doctor, es tomada del apóstol San Pablo, de los Corintios, donde dice, por gracia de Dios soy lo que soy. Una segunda, esta es muy, muy bonita, muy interesante, del Salmo 113, donde se recuerda que Dios saca del estiércol al pobre, al indigente, al que no valía nada, para hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. Y por último, esta frase de San Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a los pobres para liberar, para sanar esta conciencia también de hacer, de liberar, de ayudar a la gente más necesitada. Y finalmente en esta estampita también se encomienda otra vez al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen María de Guadalupe y al Señor San José. Decía Santo Toribio que cualquier sacerdote, sin el paso del ministerio, se enfriara en su sacerdocio y pudiera recordar lo que sucedió en su primera misa, sería como volver a enardecer el corazón. Y por último, de este gran día de Santo Toribio, me gustaría comentarle acerca de la prédica. Santo Toribio menciona que quien le predicó, le habló en aquel día tan bonito, tan glorioso para él, le habló de cruz, le habló de sufrimientos. Era como que si le estaban echando a perder la fiesta con la prédica y decía que no lo entendía por qué en ese día. Precisamente un año después que le escribe a este amigo, dice, ahora no solamente lo creo por fe, lo estoy viviendo, Ujú. ¿sí? Prácticamente la cruz desde su primer día, su primera misa, está marcando ya el inicio de su sacerdocio. Dice que interesante todas estas vivencias, porque así como nos lo cuenta, también hace sentir por dentro pues esta emoción, este recordar. Realmente lo que usted nos dice es como transportarnos en el tiempo y conocer a un Toribio humano, pero también con cierta voz de profecía, inmerso en lo que decíamos hace rato, en un ambiente que él conoce perfectamente bien, que lo ha vivido en muchos años ya como seminarista y que ciertamente también sabe quizás a lo que se va a enfrentar enseguida. Exacto, y ahorita que tal vez comencemos a repasar rápidamente Ujú. sus cinco destinos, entenderemos que de 5 años de sacerdocio, entenderemos que precisamente la cruz que la va a vivir con mucha entereza, con mucha fe, con mucha obediencia, marcó desde un inicio su ministerio sacerdotal. Su primer destino es Ayula, ¿verdad? En esta zona sur de Jalisco, en esta zona sur de Jalisco, ahí está en el año 1923. E interesante la coincidencia, el mismo señor cura que lo bautizó hacía 23 años es el señor cura que lo recibe como su primer destino sacerdotal, junto con un amigo muy cercano del seminario de Guadalajara, también ya ordenado sacerdote. Eh, Ahí es encargado de la catequesis y a pesar de ser una comunidad un tanto fría, logra como un gran evento prácticamente la primera comunión de 200 niños, porque eso es una de las características de su sacerdocio. Inculcar un gran amor a Jesús Eucaristía como culmen, como fuente de toda la vida cristiana. Pero curiosamente, doctor, este es su primer señor cura, va a ser uno de los señores curas que le va a hacer mucho sufrir. De hecho, él reconocerá después de muerto
en una carta, yo lo hice sufrir mucho. ¿Cuánto lo hice sufrir? Ante alguna situación, y probablemente el sufrimiento viene, pues uno cuando es ordenado sacerdote joven, sí, por un lado puede ser uno un tanto impulsivo, puede ser un tanto, yo estoy hablando de mí, no de Santo Toribio, puede ser un tanto imprudente, se va enseñando uno a ser sacerdote, pero es muy probable que también esta cuestión social, esta cuestión de promover a los obreros, promover a la gente en muchas de sus personas, haya sido uno de los puntos, yo lo alcanzo a leer entre líneas, no es que lo diga exactamente su hermano Román, pero uno de los puntos que hará que la relación entre el señor cura y su vicario no sea tan buena a tal punto que empieza una conversación con su director espiritual, Toribio, con su director espiritual, que nada más y nada menos es el padre Garibi Rivera, que Mire, después será el primer cardenal de México. Y en la respuesta por carta que le hace llegar, le dice, soporta con humildad, con franqueza, esos sufrimientos por Cristo. Y si ya no puedes más, me escribes para promover tu cambio. ¿Sí? Toribio no lo va a hacer. No, no le escribiría, porque una de sus máximas es no pedir y no buscar ningún cambio. ¿Sí? Eso ya se lo había dicho como seminarista. Entonces, este es su primer destino, Sayula, dura muy poco, un año, porque llega el año de los 3 cambios, 1924. Imagínese, doctor, un sacerdote cambiado en un año 3 veces. no, y tienes también, por ejemplo, esto que decía de Sayula como una zona muy, muy fría, la gente, yo creo que para quien quiera ver un poquito de cómo era Sayula en ese momento, lo podemos leer en Pedro Páramo, con Juan Rulfo. Y lo digo por esto, Juan Rulfo, en sus libros, Pedro Páramo y sus cuentos en El Llano en Llamas, cuenta historias basadas mucho en las vivencias de su zona, de sus pueblos, recordar que él es de Porzayula. Entonces, ahí se puede entender un poquito este tema de los hacendados, de la opresión del hacendado casi único sobre la gente y sobre el comportamiento de la gente como sociedad, porque también, honestamente, debemos bueno, yo, en lo personal, de comentarlo, es diferente quizás un poco a veces el comportamiento de la gente de los altos de Jalisco, a la del sur de Jalisco, a la de diferentes partes del estado incluso, por la misma tradición que se va viviendo, y pues a Toribio toca un momento complicado por el tema que ya contábamos en las cuestiones del gobierno contra la iglesia. En la parte sur de Jalisco el gobierno tiene mucho peso, mucha fortaleza en el tema pues digamos, de cómo está impregnado la sociedad por pues laicismo malamente entendido y pues aparte toparse con su propio señor cura, como usted dice, y además lo que me decía, yo no sabía que Gary Rivera fue su director Sí, espiritual, y otra coincidencia es que la gran comida, digamos, la gran fiesta de Garibi Rivera de su Canta Misa fue nada más, nada menos, pues, en San Juan, en este seminario de San Juan, mire, donde interesante. probablemente le toca a Toribio y a otros muchos más, pues, prepararle este evento, porque Anacleto es quien le dedica unas palabras a Garibi Rivera cuando le hacen la fiesta de su ordenación, de su cantamisa, perdón. Entonces, todas estas cuestiones que van siempre de la mano, ¿no? Como usted dice, van en racimos, no son puntos sueltos por allí. No. Sí, le digo, es muy, muy interesante. De hecho, me gustaría también comentar por último de Sayula, esta conversaciones que también tiene con su amigo, el padre José Cornejo Gallo, que porque ya también la situación en México se comienza a empeorar en cuanto a la relación con los sacerdotes. Y las pláticas que tuvieron entre ellos, también narradas por el padre Román, hablan de que Toribio desde ese momento le hablaba de que tenía mucho miedo, porque esto va a ser muy interesante. Tenía mucho miedo, pero estaba muy dispuesto a ofrecer su vida
como sacerdote y a seguir adelante en el ministerio. De ahí, pues pasa a Tuxpan, comienza el año de los 3 destinos de Santo Toribio, que no es algo muy común. Sí, pero primero está en Tuxpan, donde otra vez catequesis y la promoción de los obreros. Pero no se sabe, no hay muchos datos, lo cambian prácticamente súbitamente. Llega a Yagualica, Yagualica de González Gallo, pensando pues que está en su región, está cerca de su familia. Ahí otra vez se dedica por entero a la catequesis, a los obreros, hace cruzadas eucarísticas, comienza a promover mucho la doctrina social de la iglesia. Conoce a Demetrio Mora y conoce y se hace amigo también de Agustín Yáñez, nada más y nada menos que este gran literato, que llegaría a ser gobernador del estado y también secretario de Educación Pública de nuestro país. Y hay relación con esas figuras tan importantes. Y vuelve a pasar una vez más lo mismo, hasta tal punto que el señor cura en turno le prohíbe rezar el rosario en público y celebrar la misa en público. Y le pide prácticamente que se encierre Toribio en su casa por esta actividad tan apostólica en todos los frentes, a nivel social, a nivel de piedad, a nivel eucarístico, pero hubo algo que prácticamente le impide el señor cura ejercer su sacerdocio de manera pública. Y aquí otra vez comienza algo muy interesante, a través de estos sacerdotes que prácticamente velaban sobre la región. Estará el señor cura Justino Orona, ¿sí? Párroco de Cuquío, con el cual asiste Santo Toribio para ver qué puede hacer por sí mismo. Le da una carta para que vaya al arzobispado de Guadalajara a ver un poquito su situación. Desafortunadamente ya había llegado antes la carta de su párroco de Yagualica y terminan dándole una fuerte reprimenda a Santo Toribio y cambiándolo de Yagualica. Yo vuelvo a leer entre líneas esta actividad apostólica tan fuerte, esta, eh, esta cuestión social que él quiere desarrollar, le trajo muchos problemas, tal vez no propios de los señores curas que le tocaron, zonas probablemente no lo vivió de una no, amor, mucha fe, lo vivió con mucha fe, lo vivió con mucha obediencia, pensar voluntad. De ahí, pues lo mandan precisamente a Cuquío con el señor cura Justino Orona, donde prácticamente va a ser el primer párroco que lo va a aceptar, lo va a hacer desarrollarse como en ningún otro destino, y su actividad ahí prácticamente se siente como pez en el agua. Promueve las vocaciones, tiene escuelas de catequistas, logra una vez iniciada ya la persecución y el cierre del culto en México, logra reunir 15,000 personas en el Cerro de Cristo Rey para juramentar delante del Santísimo que la población iba a defender con su propia vida a su fe, gritando de una manera imponente, viva Cristo Rey, 15,000 personas, empezando pues así uno de los periodos más oscuros pero más gloriosos de la iglesia en México. Y para esto, doctor, no sé si conozca y quisiera también aprovechar para promover esto, lo que se conoce como el Diario de Santo Toribio Romo. Son unos apuntes que cuando comienza la persecución y él tiene que irse junto con su señor cura, San Justino Orona, también martirizado después, tiene que andar a salto de mata siendo fugitivo, escribe unas cosas de lo que le sucede en esos días. Y aquí es donde se puede calar el alma tan grande de Santo Toribio, porque prácticamente nos devela su amor, su cariño, sus ganas de querer celebrar la Eucaristía y no poder. Es impresionante la pasión, el amor, el cariño que manifiesta, porque aquí tenemos el alma de Toribio desnuda, Dios y él.
y la necesidad que tiene de seguir apoyando al pueblo de Dios a pesar de su propia vida. Oiga, ¿ese libro aún se sigue editando? Sí, 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 aún se sigue editando. Es muy pequeño, son Ujú, unos apuntes que alcanzaron a rescatar en la Arquidiócesis de Guadalajara, de ujú. este diario espiritual que logró, que hizo Toribio en esos momentos de persecución. Donde está esta frase que hemos conocido: Señor, no permitas que pase un solo día en que yo deje de recibirte en la Eucaristía, de que yo pueda celebrar la Eucaristía. ¿Para qué me pediste ser sacerdote si yo no puedo celebrar la Eucaristía ahorita? Habla incluso de estar celebrando la Eucaristía cuando empieza a escuchar que llegan los perseguidores, tiene que recoger todo y salir corriendo para resguardar a nuestro Señor. Y en todo este tiempo también iba, como lo decía usted, acompañándolo su hermana Kika. En esta ocasión, no. Está Kika ahorita, es intermitente la presencia de Kika. La veremos de una manera más continua, sobre todo en Tequila, ¿sí? Ujú. Cuando se ha cambiado en Tequila. De hecho, cuando Monseñor Francisco Orozco y Jiménez le pide a Toribio que se vaya de Cuquío, va a ser uno de los dolores más grandes que como sacerdote va a sufrir, porque encontró en el señor cura Justino Orona un padre, Ujú. porque prácticamente se sintió sacerdote como pez en el agua en esta comunidad. Le costaría muchas lágrimas y mucho dolor obedecer, pero quiso cumplir aquello que había prometido el día de su ordenación. Ujú. Llegando, en Cuquillo estuvo 3 años y llega a Tequila en el año de 1927, en septiembre, a esta comunidad que prácticamente ya estaba asediada por los federales. Sí, que también ya le toca una comunidad mucho más complicada Sí. por la época y por lo que dice, ya estaba totalmente asediada por este grupo de los federales, pues cazando a los sacerdotes y a todo lo que oliera a religioso, ¿verdad? Sí, de hecho se establece como señor cura, no en la sede parroquial, tiene que estar escondido en la barranca de Agua Caliente, la Ujú. barranca de Agua Caliente, en una fábrica de tequila, ahí tratando de despistar de alguna manera al enemigo. Recuerdo hace poquito que antes de que falleciera uno de nuestros rectores más emblemáticos, el padre Clemente Castañeda, me comentaba en alguna ocasión que su hermana llegó a ver a Santo Toribio Romo vestido de un campesino, precisamente porque andaba en estas zonas tratando de llevar la palabra de Dios. Ahí organiza también primeras comuniones, las confesiones y atención a los enfermos. Va de noche a la ciudad de Tequila, regresa a su escondite, y aquí hay un detalle muy interesante. Bueno, varios, antes de su martirio. En primer lugar, se ordena a su hermano Román y lo envían precisamente con Toribio para que lo ayude. En segundo lugar, Kika, su hermana, les pide que estar con ellos para poder asistirlos y ayudarlos con la catequesis. Y por último, un acontecimiento también muy interesante es unas primeras comuniones en las cuales Toribio de alguna manera presiente o siente ya el ambiente muy difícil, donde después de la consagración y con los ojos llorosos, eh, le pide o está en un momento de oración muy íntima con nuestro Señor, hasta tal punto que su oración se hace pública diciéndole a nuestro Señor: ¿aceptarás mi sangre que te ofrezco por la paz de la iglesia? Y quedó ahí la pregunta, que sabremos la respuesta en un momentito más. Eso dice, por ejemplo, yo estuve leyendo algunas cartas que escribe ahí en Tequila, estando en Tequila, que le escribe a su hermano, me parece, ¿verdad? Al padre Sí, Román. sí, sí. Yo las he leído, usted las comentará con más detalle seguramente, pero en lo personal, cuando yo conocía poco a Santo Toribio Romo, conocía lo general nada más, pero muy, muy, muy por encima realmente.
y digamos que empecé por lo último, ¿no? Por el final Sí, de Romo, y cuando leo las cartas que le escribe a su hermano, sí es para que se haga un nudo en la garganta de leer la profundidad, el sentimiento, la realidad, la crudeza de lo que está viviendo y lo que le pide a su hermano incluso. O sea, es sí. un momento muy complejo que usted ahorita platicará seguramente, pero imaginarnos a Toribio allí, digamos, solo, en el sentido, pues, sin ayuda, digamos, de nadie, aparte de su hermano, obviamente, pero me refiero él y Dios, nada más, y redactando estas cartas a su hermano, a su familia, es algo muy duro. Sí. De hecho, esta carta que usted menciona es una carta días antes de fallecer, Ujú, estando el padre Román ahí, eh, de manera inesperada le pide que se vaya a Guadalajara, como si algo presintiera, dice su ujú, propio hermano Román en las memorias que hace de Santo Toribio. Y le entrega esta carta sellada, le dice, allá la abres, allá la lees, ujú. y es donde precisamente le pide, me cuidas mucho a mis papás, pagas estos centavos que debo, ofreces estas misas que me hacen falta ofrecer, o sea, como una especie de testamento y de despedida. Me gustaría resaltar una cosa, doctor, también que de la humanidad de este gran santo. Es un hombre que sí tuvo mucho miedo, lo manifiesta en muchos momentos, eh, porque a veces pensamos que los santos, los mártires son prácticamente insensibles, ¿sí? Pero fue más fuerte su fe y su amor que su miedo, hasta tal punto que no se fue, a pesar de, no fue dominado por el pánico, sino que se quedó, ¿sí? Se quedó. Sabemos pues que en este momento ya es muy complicado la situación en Tequila, alguien lo delata probablemente, Ujú, y por ahí de la madrugada, bueno, un día antes de su muerte, el día 25 de febrero de 1928, él trata de poner en orden todos los libros parroquiales, se la pasa toda la jornada, le sigue por la noche, quiere celebrar la Santa Misa. Ese día 25 de febrero se siente muy cansado, le pide a Kika que le prepare las cosas para la misa, pero al final de cuentas ya no puede. Se recuesta un poco, se pone, según la narración de Kika, la mano sobre la cabeza y se queda profundamente dormido. Y es cuando llegan los perseguidores, preguntan por él, lo espantan. Él de una manera instintiva, responde, sí soy, pero no me maten. Y dan una primera descarga. Se levanta él, alcanza a dar unos pasos, vuelven a darle una segunda descarga. Es ahí cuando María Marcos, Kika, lo toma de los brazos, lo toma de los brazos y dice, valor, Padre Toribio, Jesús misericordioso, recíbelo, viva Cristo Rey. Y nos cuenta el Padre Román, Kika vería por última vez la luz en aquellos ojos claros del padre Toribio. Para la causa de su canonización, esta respuesta muy, muy humana de sí soy, pero no me maten, pudo haber generado un conflicto en el sentido de, eh, entonces no quería morir y por lo tanto no se le puede considerar como un mártir. Pero como le he venido recalcando a lo largo de toda esta charla, durante mucho tiempo y en varios periodos estuvo manifestando su deseo, su voluntad, a pesar de su miedo, de que quería entregar la vida por Cristo. ujú. Y prácticamente todos los testimonios que narran su muerte hablan de que fue una respuesta instintiva Ujú. por el susto, por el momento, porque estaba dormido, pero toda su vida respalda la voluntad férrea de Santo Toribio de entregar a Jesús su vida hasta el martirio. Porque al final de cuentas aceptó Jesús su sangre por la paz de la iglesia. Fíjese que también, siendo honestos, esto que menciona, hace muchos años, cuando leí la biografía de Santo Toribio, y más como biografía, como aspecto histórico, creo que yo era adolescente, estaba creo que en preparatoria, no me acuerdo bien, y cuando leí esta frase última que usted menciona, también me hice la misma pregunta, porque tontamente uno piensa que un santo es un héroe, digamos en el sentido de estos tipos Superman,
que no sienten, que no les pasa nada, que ellos van para adelante y lo que venga, y los ve uno como incluso inalcanzables, porque uno dice, no, yo sí soy humano, yo sí siento, yo sí tengo miedo, si yo estuviera en su lugar, yo quizás ni me pondría, no sé, uno pensaría muchas, muchas cosas dentro de su humanidad, me imagino. Y yo pensé lo mismo, pero como dice usted, ya leyendo la historia completa de Toribio y llegando a este punto, me parece todo lo contrario. Me parece un ser humano que a pesar del miedo, dio todo. Exacto, Y que nos debe, creo yo, enseñar a nosotros que a pesar de nuestra humanidad, de nuestras debilidades que son innumerables, que son muchísimas, de nuestros miedos que son incontables, porque ¿quién no tiene miedo a todo? A que nos cambien, a que nos muevan, a que nos quiten, lo que sea. Y que a pesar de este miedo, muchos pudieran dar la media vuelta y correr, y que es humano y es válido, seguramente. Pero a pesar de esa situación, él, como muchos otros santos de nuestra diócesis, hablando por los nuestros en este caso, a pesar de su humanidad, digamos, y encontrando la fortaleza en Dios, siguieron para adelante. exacto. El mismo Jesús, nuestro Señor, a quien seguimos, el primer mártir, lo dirá el mártir por autonomacia, lo dirá el libro del Apocalipsis, tuvo miedo en el huerto de los olivos y acepta con amor, con arrojo la voluntad de Dios sobre su vida. Algo que también podemos ver perfectamente en Toribio. No por nada, y aquí paso a esta fama ya de santidad que prácticamente generó inmediatamente después Toribio, al punto es que trasladan su cuerpo a la ciudad de Tequila, lo tiran en la plaza para como escarmiento para la población. Al final de cuentas, una familia pide rescatar el cuerpo, velarlo y mucha gente toma su sangre, algodones, rosarios, objetos devocionales. Y a mí se me hace muy significativa, yo creo que esto resumiría muy bien cómo leyó la gente de Tequila aquella muerte, en lo que le pusieron en su lápida cuando lo enterraron. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Con esa frase resumieron la vida de este hombre, que a pesar de su miedo, por Jesús y por el pueblo que Jesús tanto ama, el pueblo de Dios, entrega la vida como un buen pastor. Dice que interesante. Y creo que con esta parte pudiéramos cerrar. Pero Claro, nada más quisiera, perdón por esto, pero aventajar un poquito nada más ya para lo último, padre, también por su tiempo más que nada, porque creo que aquí pudiéramos durar horas y horas hablando de este Padre Santo como usted que tanto nos ha platicado el día de hoy. ¿Cómo nace este primer, digamos, primer milagro o esta fama ya? Ya nos contó que ya en su vida como estudiante trabajaba el tema de los migrantes o trabajó el tema de los migrantes, pero ¿cómo nace esta fama ya más popular, digamos, en el tema de los migrantes? sí. eh, Al parecer, pues ya cuando trasladan sus restos a partir de 1948 a la capilla que él había construido, pues prácticamente se trasladan sus restos y en la comunidad sí se tenía una gran devoción a Santo Toribio. Todo comienza esta devoción con los migrantes a partir de un testimonio, no se conoce el nombre, Ujú. pero a partir del cual un migrante se siente, no se siente, efectivamente es ayudado por un hombre que le pide volver y buscarlo en Jalisco, en esta comunidad de Santana, diciéndole que se llama Toribio Romo y que lo busque y lo encuentre acá. Y es así como prácticamente inicia esta intercesión, ¿verdad? De Santo Toribio Romo para con las personas migrantes. Y yo ese es uno, pero a la fecha, yo que a veces voy a confesar ahí, puedo dar testimonio de que no es uno. Hoy se pudieran dar miles de nombres de personas que en este momento tan crucial del cruce de la frontera o de su estancia allá,
han sentido la intercesión de este gran santo tan humano, tan eucarístico, tan sacerdote, que ha ayudado a tantas personas, paisanos nuestros que están en Estados Unidos. Ya no es el testimonio de uno. Hoy tenemos miles de testimonios que pueden decir, yo he recibido la gracia de Dios, he recibido su ayuda, su milagro, gracias a este amigo, este intercesor que tengo que se llama Santo Toribio Romo. Y sin el afán de etiquetar a los santos, porque a veces le ponemos que es el santo de esto, el santo de aquello, o lo que sea, pero cómo en este caso también Santo Toribio es congruente, digamos, con lo que vino viviendo, con su vida, digamos, en apoyo al obrero, en apoyo al trabajador, en apoyo al tema de los migrantes, en apoyo a la actividad social de la población, en estos milagros por los que él interviene, digamos, como intercesor ante Dios directamente, que sigue trabajando en lo que él dejó en la tierra. Sí, claro. Y al final de cuentas también, y con eso prácticamente también me gustaría concluir, eh, la sangre de los mártires, doctor, es indeleble, no se borra, ¿sí? Y llama, es lo más coherente que tenemos como cristianos. Una sangre derramada por Cristo no ocupa discursos. Por eso cuando la gente va a Santana y ve su camisa, su pantalón, su paño ensangrentado, no necesita más explicación de que este hombre quiso muchísimo a Jesús y que vale la pena entregar la vida por Jesús. Acababa de escuchar hace un poco que la mejor devoción que podemos tenerle a los santos es imitándolos. Antes que pedirles, la devoción, el cariño, la gratitud a los santos y a los mártires es imitarlos. Y esta sangre que todavía nos grita cuánto vale la pena Cristo, ojalá que siga gritando a los ojos a los oídos tan aturdidos por tantas cosas que hoy nosotros tenemos en nuestro mundo. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Padre, muchísimas gracias. Y antes de cerrar esta charla, nada más un pequeño comercial. Seguiremos con el tema de los santos, de los beatos y siervos de Dios de nuestra diócesis, con otros sacerdotes y amigos que han dado su tiempo para estas charlas, a quienes agradezco enormemente, porque en esta cuaresma de verdad es un momento, creo que importante, para poder conocerlos a profundidad como los humanos que son, a través de estas voces autorizadas para conocerlos e imitarlos o intentar imitarlos. Somos humanos, somos imperfectos en todos los sentidos, igual que ellos, pero podemos seguir el mismo camino que ellos nos han marcado desde mucho tiempo atrás y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra historia, de no olvidar y que no vengan extranjeros, y lo digo con todo respeto, a querer enseñarnos nuestra propia historia cuando en nuestra propia tierra tenemos estos conocimientos de primera mano y todos tenemos la obligación de conocer la profundidad e imitarlos. Así que invitarlos a acompañarnos en estas próximas charlas, en los próximos días que seguiremos teniendo, y también, Padre Gaisiel, agradecerle su tiempo. Sé que está muy ocupado, de verdad, lo sé de corazón. Le agradezco esta oportunidad y el tiempo. Esta Gracias a charla, usted, doctor. esta charla de verdad es una maravilla. Y por cierto, aquí tengo un obsequio de un amigo que me hizo. Aquí tengo una tela de la sotana de Santo Toribio Romo, que con todo Mire. cargo todos los días. Aquí un amigo que me hizo este obsequio muy grande de la sotana que tenía, que usaba pues Santo Toribio Romo, y a quien agradezco muchísimo también este regalo. Y se fijan, está muy gastado, digo, porque sí, ahí dando también molestando muchísimo. Está en la cajita bien, bien dañada. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor. Espero que también a todos los que nos escuchan les haya servido este mensaje de Santo Toribio y que siga usted con esta labor evangelizadora de dar a conocer nuestra historia, nuestras raíces, las raíces de nuestra fe. Muchísimas gracias, doctor. Padre, nada más su bendición para cerrar, por favor, Claro que sí. Mm, El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén.